Amigas y amigos, ahora estamos terminando este primer curso de origen del caballo de raza chilena y entramos en el módulo 6. En esto les quiero dar a conocer los escritores que a través de la historia mencionaron las cualidades de caballo y también de los jinetes. Es muy importante conocerlas porque en ellos se sienta la base de lo que hoy día admiramos y esto pasó hace 400 años. Empezamos por el padre Alonso de Ovalle, sacerdote jesuita considerado el primer historiador chileno. Sus padres eran encomenderos en Hacienda Peñalolén y también tenían tierras en Puangue. Por lo tanto, el padre Alonso conoció el campo durante toda su niñez. Él escribió Histórica relación del Reino de Chile en el año 1640. En alguna parte del libro relata: los criollos, habitantes del campo, son inclinados a andar a caballo desde muy niños y salen jinetes muy diestros en la monta, la brida y a la jineta. Él comenta que curiosamente los niños, cuando se ponían a llorar las guaguitas para tranquilizarlo, un poquito más grandes serían, lo subían arriba de un caballo y lo paseaban, por supuesto, tomado. Y el niño se tranquilizaba, dijo que eso no lo había visto en ninguna parte del mundo y era la razón por que nacían con afición al caballo desde tan chico. Él además sentía una gran admiración por los indios y los describe como excelentes jinetes, muy valientes, a veces montados en pelo y otras en una pobre montura. Aún así, son mejores que muchos que tienen los mejores aperos. El padre Miguel de Olivares, sacerdote jesuita, nació en Chillán el año 1733 y murió en Italia en 1793, porque le vivió la época de la expulsión de los jesuitas y tuvo que irse. Escribió el libro Agricultura chilena. En él resalta la educación de los caballos, la celeridad en la carrera, el aguante al trabajo, el brío en acometer los riesgos y el garbo en su movimiento, elegancia. También destaca la prontitud en coger y deponer el coraje, en la docilidad de la obediencia y en la hermosura de la forma. Esa época ya el caballo se detenía, se paraba, se tranquilizaba, se calmaba, después de una acción violenta, rápida. Para la cría, los dueños de las haciendas eligen las yeguas más fuertes y sufridas. O sea, se seleccionan las madres ya de ese tiempo que demostraran su calidad de trabajo. Y un padre de cualidades sobresalientes y experimentadas. Esto es muy importante porque no reproducían potrillos ni potros sin probanza, solamente los que habían mostrado capacidad y eran caballos de trabajo muy firmes, eran los que reproducían. Los potrillos que nacen los amansan a los 3 años y luego, ya ensillados, van a cuidar las vacadas y novillos y toros indómitos criados en el plano y en los cerros. En ese tiempo Chile era casi todo bosque y los cerros son los mismos de hoy, pero con mucho más vegetación. Para lo cual los guasos usan muchos lazos. El lazo era herramienta de trabajo habitual de los guasos hasta el día de hoy. Este ejercicio sirve de gran enseñanza y desarrollo físico a los caballos. Aquí se ve el garboso, el suelto, el que mejor responde a las espuelas cuando lo necesita y hace los giros a la obediencia de la rienda. Por supuesto que el caballo que volviera al lado contrario del lazo enredaba al jinete y era muy peligroso. Esta forma de desarrollar los caballos en sus primeros años era fantástica porque
los nudos, las piernas, el lomo, toda la fuerza que hacían los tendones en el cerro a toda velocidad, subiendo, bajando, era extrema. Los de mejor naturaleza, dice, y más mansos, luego de un pulido adiestramiento, se deja para la silla del dueño de la hacienda. Aquí nace el famoso término caballo silla de patrón, tan usado durante muchas décadas. Don Benjamín Vicuña Maquena, gran historiador chileno, también describe el caballo chileno y dice: los jóvenes caballeros montan embriosos potros de rizada chasca. Hay caballos de brazo, de paso y comunes de las vaqueadas. Esos son los que quedaron y que nosotros elegimos para nuestros temas vaqueros y de rodeo. Cuando un caballo puede girar como una veleta sentado en la pata de atrás, se considera de buena rienda. Recién se estima un caballo terminado cuando giraba a toda velocidad, mantenía el equilibrio y volvía por el mismo lugar donde había venido. Eso es buena rienda. Y de ahí en adelante recién empezaba ya el trabajo que le era encomendado. Don Benjamín, en su último libro, que escribió al galope, un libro muy chico, menudo, y describe al criero La Peña de don Agustín Edward Ross en Nogales, Yayay, el cual era propietario del potro Guante I, que había comprado hace poco tiempo. Y era el regalón de don Agustín y tenía la pesebrera más cerca de las casas. Y ahí lo pudo admirar don Benjamín y se expresó muy bien del potro. Recareo Santos Tornero nació en Valparaíso en 1842 y murió en 1902. Su padre tenía empresas, la cual incluía la librería española, la imprenta del Mercurio, el periódico del Mercurio, lo que fue administrado por su hijo periodista Recareo Santos desde 1866. En 1872 publicó un libro trascendente, Chile Ilustrado, que fue el primer álbum con ilustraciones de Chile. Y gracias a ello fue premiado en la exposición del libro en Filadelfia en 1876. Describe en él profundamente el hacendado, el rodeo ganado en las haciendas, los guasos y el inquilino, además de todos los grabados. Claudio Gay nació en Francia en 1800 y falleció en 1873. Fue contratado por el ministro de la época, don Diego Portales, para hacer investigaciones científicas en Chile. Luego el gobierno de José Joaquín Prieto le otorgó la nacionalidad chilena por sus grandes méritos y aporte a la patria. Recorrió todo el país haciendo sus estudios. Su colección de animales y plantas fueron la base del Museo Nacional de Historia Natural. Escribió Historia de la Agricultura en Chile. Ahí relata el rodeo de ganado, las propiedades rurales, destaca la calidad y coraje de jinete en caballos chilenos. Charles Darwin, un sabio, escribió un artículo en El Campesino en 1836. Charles Darwin recorrió todo Chile. Destacó las cualidades del caballo chileno y su jinete y dice: en Chile se preocupan más de la boca del caballo que en otros países de América. Este debe detenerse en un punto fijo, echado a toda carrera en un lugar determinado, movimiento en la rienda puro. Cuando el caballo está plenamente controlado, se estima que está adiestrado. Condiciones que hasta el día de hoy son nuestro máximo orgullo. Y llegamos a don Mauricio Rugienda, que es súper importante en lo nuestro. Nació en Alemania en 1902 y falleció en 1858.
Fue un pintor muy influyente en el siglo XIX. Viajó a Chile, igualmente estuvo en varios países de América del Sur. De 1834 a 1842, donde dejó una gran cantidad de retratos sobre la vida indígena, campesina y urbana. Sus cuadros destacados fueron El Guaso y la Lavandera. Se relacionó mucho con don Andrés Bello, la señora Carmen Arregada, y su colección se conserva en el Museo Nacional de Bellas Artes de Chile. La señora Carmen Arregada García nació en 1807 en Chillán Viejo. Vivió gran parte de su vida en la Hacienda del Roble, cerca de Chillán. Falleció en su casa en 1888. Es considerada la primera escritora chilena y destacada agente cultural e intelectual de su época, gracias al rico epistolario cultural y político que mantuvo durante 16 años con Mauricio Rugiendo. Ellos se conocieron en 1835 en una tertulia en casa de Isidora Seges, en Talca, donde Rugienta retrataba la sociedad de la época y paisajes del campo chileno. Estas cartas constituyeron un valioso documento histórico del siglo XIX. Por último tenemos a Fray Pedro Subercaseaux. Nació en Roma en el año 1880. Después vino a Chile. Fue monje benedictino. Estuvo casado y años después tomó los hábitos sacerdotales. Fue un gran pintor del acontecer chileno desde el descubrimiento y dibujante. Sus obras más destacadas son La Fundación de Santiago, El joven Lautaro, Los guasos en la fonda, Murales religiosos. Muchas de sus obras están en el Museo de Historia Natural. Con esto damos término al módulo número 6 de la historia del caballo chileno y su origen. Y enseguida daremos, como siempre, explicaciones principalmente con cuadros de Rugienda que son súper importantes en nuestro tema del caballo chileno.